Vamos a señalar unos casos muy particulares que hemos llevado aquí en Asesores JDX. Me gustaría que Oscar nos comentara acerca de nuestro cliente, el que compró en un parque temático en Cancún, por así decirlo. Ok. Sí, para no entrar ahí en detalles, este cliente es un señor de más de 85 años, es del norte, un señor que pues con bastante poder adquisitivo obviamente, porque el señor cuando me contactó, recuerdo que me dijo que tenía una membresía y que había ido a este parque temático y le habían vuelto a vender otra membresía más cara. Y ya cuando entré en detalles con él, resulta que el señor llevaba más de 2 millones pagados de la membresía y la había usado un par de veces. Entonces el señor pues lo que me decía, yo quiero recuperar mi dinero, no quiero perder todo lo que he pagado porque me engañaron a la hora de firmar un segundo contrato. Entonces pues iniciamos su proceso, que sí fue un poquito tardado. ¿Por qué? Porque el señor forzosamente quería obtener algo, no se quería sentir literal robado, esa es la palabra. Entonces, y un señor mayor de edad, literal, pues un poco reacio a aceptar las primeras propuestas, que eran básicamente cancelar sin devolución. No sé si te acuerdas, Eric, que nos llamaba el señor y él nos decía, ¿sabes qué? No, a mí me interesa mi dinero, no quiero otra cosa. Es importante señalar que dentro de una mediación o conciliación podemos llevar algunos acuerdos. Nosotros, y obviamente es importante, siempre se los compartimos con el cliente. En este punto de la negociación tenemos estas propuestas por parte del desarrollo, así fue, así lo comunicó Oscar, y ante la negativa del señor seguimos insistiendo en obtener alguna compensación para nuestro cliente. Literal, el señor quería pelea, así es la realidad, eso es lo que quería. Nos fuimos a más audiencias, más conciliaciones, como dice Eric, y en la última la propuesta fue que le recuperamos al señor una membresía totalmente pagada de este desarrollo y 3 certificados vacacionales. El señor justamente tiene 4 hijas, lo recuerdo. A una le cedió la membresía y a las otras 3 les pasó a cada una un certificado. Entonces, realmente sí se puede llegar a un buen acuerdo. Obviamente, yo siempre les digo a los clientes, y en este caso a este cliente le dije, lo único que te tienes que tener es paciencia, y al final del día se logró. Obviamente es importante señalar que cada caso es distinto. En este caso en particular, el socio no había usado la membresía y esto nos da un poquito de armas para las negociaciones. Pero yo les invito a que se acerquen con asesores. Nuestra primera asesoría es totalmente gratuita. Compártanos su experiencia como socios y lo más importante, aquí les vamos a hablar con la verdad. Les vamos a decir cuáles son los alcances, cuáles son los tiempos y lo que podemos conseguir para ellos. Pero dentro de toda esta baraja de posibilidades es importante señalar que las membresías de tiempo compartido no funcionan. No hemos conocido un socio en México y fuera de este país que realmente le haya sacado provecho a una membresía de tiempo compartido. Sí, ya que son muy costosas, como bien dice Eric. O sea, la realidad es que si tú sumas lo que pagas por tu membresía, como en este caso de este señor, y lo divides entre los días que básicamente puedes vacacionar, realmente es muy costoso. Hay otro caso también, este caso fue un proceso, digamos, normal, fuera de los 5 días. Tengo un caso de unos extranjeros, unos colombianos para ser preciso. Vacacionó con su familia a la zona de Cancún. Estando en Cancún me contacta, tenía 2 días de haber firmado, le quedaban todavía 3 días en el hotel. Me contacta, le doy la asesoría, le digo qué es lo que vamos a hacer, los pasos muy puntuales que son muy específicos, pero son la garantía de que nuestro despacho te va a cumplir. Los realiza y resulta ser que cuando él se presenta en la sala de ventas, lo empiezan a amenazar. Literal, empiezan a decir que como él era extranjero, se aprovecharon, es la realidad. Lo amenazaron, le dijeron que le iban a mandar la policía, que estaba cometiendo un delito. Literal, lo empezaron a amedrentar a él y a su familia. Él literal hizo los pasos que le indicamos, pero la realidad es que la gente se puede enfrentar con muchas situaciones diversas. No digo que todos los desarrollos funcionen así. Hay desarrollos que la realidad apoyan este tipo de procesos dentro de los 5 días y realmente no les ponen peros, obviamente si cumplen con el reglamento que indica para cancelar el contrato.
Algo importante de señalar es que la ley en México se tiene que cumplir. Nos hemos encontrado con casos de personas que intentaron cancelar la membresía dentro de los 5 días hábiles. Hubo una negativa total del vendedor. Casos muy extraordinarios donde a un cliente, no sé si recuerdas, Oscar, que incluso le poncharon las llantas de su auto. Sí. Para algunas personas que no están familiarizadas con este tema puede sonar incluso extraño, raro, pero es una realidad. El vendedor de tiempo compartido está diseñado para vender y no le importan los medios para obtener la venta. Por lo tanto, tampoco se van a prestar a brindar apoyo a los socios para cancelar un contrato. Cuando alguien cancela un contrato de tiempo compartido, el vendedor pierde su comisión o en el contrato está señalado como costo de cierre. Imaginemos algo, una persona está trabajando un socio durante 2, 3, 4, 5, 6 horas, hemos encontrado casos incluso hasta 8 horas que están dentro de una sala de ventas. El vendedor hace hasta lo imposible, usa sus tácticas, en muchos casos usan mentiras, y por lo tanto no quiere perder todo ese tiempo que utilizó en los socios. Muchas veces responden con que el contrato no se puede cancelar. O que es una reventa. Eso está muy común. Me pasó ahorita, perdón interrumpiendo, Eric. Hay casos muy específicos donde dicen, ¿sabes qué? Lo que te acabo de vender ahorita es una membresía que otro cliente ya tenía y que resulta que te estoy revendiendo a ti. Entonces, cuando solicita el cliente la cancelación dentro de los 5 días, él le dice, no se puede cancelar porque es una reventa. Obviamente son técnicas y tácticas que utilizan, como bien dice Eric, y la verdad es que hay de todo. Digo, no nos gusta hablar mal de los vendedores ni nada, pero es la realidad. Y cada vendedor defiende su venta, literal. Yo, por ejemplo, nunca he ido a una sala de ventas en mi vida. Bueno, de pequeño creo que mi papá una vez me llevó, pero no me acuerdo muy bien. Pero con todo lo que la gente me platica, la realidad es que conozco perfectamente cómo funcionan, porque cada desarrollo utiliza las mismas técnicas en general, pero al final del día el objetivo es el mismo: convencer al cliente de firmar de alguna u otra manera, de la forma que ellos consideren, y no perder la venta. Entonces, la realidad es que con Eric nos hemos encontrado casos, o sea, tendríamos para esto y más tiempo, necesitaríamos más tiempo más bien para poderles platicar todos los casos, pero estos son muy puntuales que nos llaman la atención. Pero llegamos a un punto en común. Es importante señalar que no se queden con la última palabra o con lo que les comentan los vendedores. Dense la oportunidad de conocernos, reiterar que la primera asesoría es gratis y conocer su situación. Realmente aquí lo que dice Eric, pues sí, o sea, realmente tener o quedarse con la primera impresión o lo que te dicen los vendedores, pues es el error número 1, porque las ventas de este tipo de membresías, generalmente yo me atrevo a decir que más de un 90% suceden en playa. Cuando tú vas a la playa, perdón, cuando tú estás en la playa, generalmente vas con la idea de descansar, inclusive ya vas programado a gastar un poquito más de lo habitual, porque vas a premiarte tu esfuerzo de tu trabajo. Entonces, realmente ese punto en específico es el que aprovechan los vendedores para venderte estas membresías, acercarte, inclusive desde el aeropuerto, desde que rentas un carro, desde que vas caminando en una plaza, desde que vas en algún malecón, desde ahí se te acercan, y la realidad es que cualquier persona es susceptible. Tenemos casos de personas de 20, 25 años, tenemos este caso del señor del norte que tenía 85 años, o sea, no hay un perfil como antes lo decían los vendedores, hay que perfilar al cliente. Ahorita sí hacen esa perfilación mentada, que es buscar como que tengan tarjeta de crédito, que estén casados, que tengan solvencia económica, pero la realidad es que nos hemos encontrado casos de todo tipo, desde personas que trabajan en alguna empresa y que ganan un sueldo fijo, a lo mejor hasta amas de casa, arquitectos, ingenieros, licenciados. Hemos encontrado personas que están en el medio, por decirlo de otra manera, y que realmente les venden y los convencen. Entonces el espectro es muy grande, cualquier persona es susceptible. De manera inicial, pues la realidad es que no hay necesidad, ya que todo el proceso lo hacemos a distancia. Tenemos clientes obviamente
del interior de la República, no sé, de Saltillo, de Monterrey, de Tabasco. Entonces la realidad es que les decimos, no gasten más dinero, ya gastaron suficiente, nosotros podemos llevar el proceso a distancia sin ningún problema. Obviamente sabemos que vienen pues de no sé si llamarlo estafa o de una compra forzada, la realidad, donde les vendieron algo que no necesitaban, entonces la gente viene con miedo, viene asustada, y lo que hacemos es a través de una videollamada o contacto inicial a través de una llamada, y todos los casos los llevamos de inicio a fin, desde aquí, desde Guadalajara, que tenemos nuestra base, sin necesidad que el cliente tenga que viajar hasta acá y gastar más dinero. Es importante señalar que el 80% de nuestros clientes no radican en Guadalajara. Como bien lo menciona Oscar, son de toda la República, no importa que sea del centro o del sur. Y el proceso es muy sencillo. Nos envían su contrato de forma directa, lo analizamos, respondemos con un par de propuestas en cuestión a precios y a la forma de trabajar. Una vez aceptada la propuesta, la información se puede mandar de forma digital y la podemos recibir físicamente en nuestras oficinas que están señaladas en Google Maps como Asesores JDX. De esta manera podemos representar a cualquier persona, no importa que no esté en la ciudad de Guadalajara. Así es, tenemos clientes, por darles un ejemplo, de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Estados Unidos, Canadá y obviamente de México. Y algún caso esporádico de Europa. Entonces realmente aquí no hay necesidad de gastar más, como bien se los decía, ni siquiera de asistir de manera presencial. Todo se puede hacer a distancia. Digamos que este es un plus que nos dio en muchos países a partir de la pandemia, nos dio esa oportunidad de hacer muchos procesos en línea. Entonces realmente revolucionó el tema, inclusive hasta para nosotros. Entonces no hay necesidad de acudir de manera presencial. Hay casos con Eric que nos hemos encontrado, y con todos los asesores que nos apoyan aquí. Somos un equipo de 12 personas en el despacho, y pues hay casos de todo tipo. Y lo que sabemos que hacen eventualmente cuando firman un contrato es que a la hora de que lo firman y no tienen la capacidad económica, lo que hacen primero, y muchas veces ha sucedido, que en ese momento, en ese lapso de 4 o 5 horas que están en la plática, les emiten una tarjeta de crédito. ¿Qué quiere decir? Que alguna de las dos personas que van, que generalmente es pareja, que son matrimonios, si uno no cumple con el perfil, le sacan la tarjeta de crédito a nombre de otro. Y hemos tenido casos que no solo le sacan la tarjeta de crédito, sino que también le sacan financiamientos con empresas que ya se dedican exclusivamente a cubrir este enganche, por llamarlo así, entre la tarjeta de crédito y el enganche, y el financiamiento directo. Les cubren el enganche, y aparte tienen el pago de las mensualidades del desarrollo, que generalmente son 48 meses, 60 meses o hasta 72 meses. Entonces, pues buscan la forma de que cubran estas cantidades para que firme el cliente. ¿Con qué nos encontramos cuando alguien se acerca con nosotros con su contrato de tiempo compartido? Pues número uno, como bien lo comenta Oscar, que hay deudas compartidas. Una es con el desarrollo en sí con el que se firmó, y otras son con las financieras. Otro detalle también que nos encontramos es algo que se llama RCI. RCI es, lo vamos a decir de forma coloquial, es como si fuera una agencia de viajes a nivel internacional que tiene acuerdos comerciales con las cadenas más importantes en México y en todo el mundo. ¿Por qué te venden un contrato sobre otro contrato? La respuesta es muy sencilla. Cuando el desarrollo no puede darte la disponibilidad que el socio requiere, para ellos es muy fácil decir vacacionen por medio de la plataforma. Puede ser RCI o puede ser otra. Vamos a llamarlo plataforma. Vacacionen por medio de la plataforma. Para estar en la plataforma tienes que pagar un promedio de $100 anuales. La uses o no la uses. Y cuando estás en esta plataforma, lo que el desarrollo quiere es que hagas algo que se llama intercambio de puntos. El intercambio de puntos consiste en que el socio le paga la reservación a su desarrollo y ellos envían ese pago a esta plataforma vacacional.
la plataforma vacacional les va a dar disponibilidad acorde a lo que tengan en su inventario, y obviamente el precio es dependiendo de cada destino que se vaya a contratar. En este sistema nos hemos encontrado con que cuando un socio quiere hacer una reservación y esta tiene un todo incluido, se vuelven cantidades superiores a los $2,000 por semana. Es muy costosa usar una plataforma para el intercambio de puntos. Sí. Esto lleva a otra pregunta, perdón, que dice, ¿se puede cancelar la submembresía? Sí se puede cancelar. Por eso es importante conocer exactamente qué fue lo que firmaron. Sí, en este caso, Eric lo explica de una manera correcta, porque realmente tú firmas un contrato, una membresía con un hotel o un desarrollo, pero ese hotel te ofrece que supuestamente puedes pertenecer a esta plataforma que menciona Eric para supuestamente vacacionar a otros hoteles que no son de su cadena. Esto te lo dan supuestamente como beneficio, pero como bien lo dice Eric, es básicamente para cubrir la deficiencia que tienen ellos en su desarrollo. ¿Cuál es la deficiencia? El no poder reservar. Entonces, digamos que el hotel se escuda y dice, yo le estoy prestando al cliente el servicio. Si el cliente no lo quiere tomar, es su problema, porque yo le estoy dando, si yo como hotel no le doy la opción, le puedo decir, aquí está RCI, vacación a otros hoteles. Entonces, realmente es como escudarse para decir que le están cumpliendo. Sabemos en la realidad que, como lo dice Eric, es la membresía del hotel y puede haber hasta 3 submembresías, que es esta plataforma, pero ahora los hoteles, como ven que también les pueden cobrar un dinero extra por pertenecer en esta plataforma de descuento supuestamente adicional a lo que firmaron, ya crearon sus propias plataformas. Entonces es puro sacarte dinero en la realidad. Compras una membresía, luego hay 1 o 2 submembresías y todas tienen un precio. Se cancelan, se puede cancelar todo lo que firmaste. Cuando se cancela el contrato, se cancela el pagaré, cualquier documento suscrito, inclusive anexos, y obviamente estas submembresías, porque obviamente se trata de cancelarle la deuda total, porque el cliente queda tan asustado que no le interesa absolutamente nada que tenga que ver con este desarrollo. Les vamos a comentar uno de los tantos casos que hemos llevado. En este caso en particular, el socio se acerca con nosotros porque él previamente tenía una membresía vacacional. Lo que él quiso hacer es pasar los derechos a nombre de su empresa y se acercó con un contrato a nombre de su empresa. Tuvimos el acercamiento, nos platicó que el vendedor previamente le había comentado que la primera membresía se había cancelado. Nosotros le preguntamos al cliente si tenía algún documento de ese primer contrato, nos mencionó que ya no tenía nada con ellos y que él confiaba ciegamente en que el vendedor había cancelado el primer contrato. Hicimos el procedimiento normal para cancelar el contrato, le enviamos el documento de cancelación. Al final es un acuerdo avalado ante una autoridad donde firma uno de los representantes legales del desarrollo y el acuerdo de cancelación y pagaré. Se envía el documento de cancelación y el cliente se comunica con nosotros un par de semanas después para mencionarnos que por algún motivo le seguían cobrando. Esto nos llamó mucho la atención y literal se tuvo que hacer una investigación. En esta investigación nos dimos cuenta que el vendedor no había cancelado esa primera membresía, Oscar. La membresía estuvo activa todo este tiempo y lo único que pasó fue que el vendedor cobró 2 comisiones por tener 2 contratos. Sí, así es. Es muy normal lo que dice Eric. Ese cliente yo escuché cuando le llamó y la realidad es que el cliente confió y le vendieron y tiene 2 membresías y tiene 2 deudas. Ese caso en particular le tocó a Eric. A mí me tocó otro, el cual un cliente, y fue esta semana, vino justo aquí a las oficinas. Él estaba en un desarrollo con su esposa y dice que dentro de la plática él tuvo que pararse al baño porque ya llevaba 3 horas. Se paró al baño y literal el vendedor lo siguió literal lo esperó fuera del baño para
creemos nosotros que para que no tuviera oportunidad de buscar en su teléfono, pues no sé, algo negativo del desarrollo, o que quisiera marcarle a alguien para pues que lo asesorara, y la realidad es que los vendedores hacen lo imposible porque no canceles, obviamente por no perder la comisión. Y esto nos hace pensar que si realmente la membresía valiera la pena, no existiría este acoso o esta presión para que adquieras un contrato. En estos procesos de venta me recuerdo otra situación donde una clienta que se acercó con nosotros, ella madre soltera, en un parque para niños, por así decirlo, se le acercó una persona donde ella lo describió como una persona muy amable y que estaba muy cordial con ella, por así decirlo. Esta persona la estuvo literal acosando desde el momento en que fue el famoso desayuno. En ese desayuno menciona ella que no se le despegó para nada, que la siguió incluso a su habitación cuando tuvo que ir por una identificación, y que ella se sentía un tanto incómoda el por qué era tan insistente. Mencionar que ellos buscan un perfil de socios, y acorde al perfil es el vendedor que les van a asignar. Sí, de hecho, perdón, recuerdo que esa clienta escuché yo la llamada y literal decía que primero se sentía como pues muy a gusto con el vendedor porque sentía que le estaba dando una atención. Después cuando quiso cancelar resulta que era un acoso. La realidad es que ya que se dio cuenta empezó a decir, bueno, pues la realidad es que no es que me estuviera atendiendo como yo quería, lo que quería es que firmara la membresía y la deuda. Sí, al final de cuentas el vendedor consiguió su objetivo. Ella se dio cuenta que la membresía no era conveniente, que literal se dejó llevar por todo este proceso de venta y por la amabilidad del vendedor para adquirir algo que no necesitaba, dado que ella pudo cotizar unas próximas vacaciones en una agencia de viajes y resulta que era más económico que lo que le asignaba la membresía. Sí, hay muchos casos, como bien lo dice Eric, y no pudiéramos parar porque digo que son demasiadas las situaciones que se viven de estrés y de presión a la hora de las membresías, de vender las membresías, perdón. A mí uno de los asesores del despacho me comentó que a un cliente, cuando tú compras una membresía o firmas la membresía, generalmente ellos te piden un enganche y lo demás te lo parcializan, ¿no? Pero dice que a un cliente le cobraron la totalidad de la membresía, le facturaron la totalidad de la membresía cuando el vendedor solo le dijo que le iba a facturar el enganche. O sea, ya incluso tuvo problemas con el SAT porque obviamente pues esa factura la tienen que eliminar de los vendedores o la empresa que vende las membresías, porque a él le hicieron por la totalidad. El enganche era, no sé, 30,000 pesos y la totalidad de la membresía eran 600,000 pesos. Entonces, ese gasto o ese IVA que le genera al cliente, pues realmente es un problema para él. Y como esto, digo, no hay como que un caso en específico, son cientos de como puntos muy específicos que utilizan los vendedores y que la realidad es que no les importa con tal de cumplir con su objetivo, que es la venta de la membresía. Una de las preguntas frecuentes que nos ha tocado es que si el socio o el cliente de nosotros puede vacacionar al desarrollo una vez que su contrato está cancelado. Es muy importante señalar que el desarrollo como tal no puede negarles esa reservación porque ustedes están pagando por ella. A pesar de que los vendedores les comenten, y les voy a señalar un caso, en una ocasión cancelamos un contrato de tiempo compartido. El vendedor se comunicó con la cliente y le mencionó que por haber cancelado el contrato ella ya no podía acudir a ese desarrollo y que ni siquiera podía subir fotos donde estuviera de fondo esta empresa. Es totalmente mentira. Ustedes pueden seguir vacacionando. Hay que saber la diferencia entre el desarrollo y la membresía. Hay desarrollos aquí en México que son muy bonitos y que los pueden conseguir a un mejor precio que pagando la membresía de tiempo compartido. Respondiendo a esta pregunta, no se preocupen, podemos cancelar el contrato y pueden seguir vacacionando. Sí, aunado a esto que menciona Eric,
También una pregunta muy frecuente, o una duda más bien, es si existe una diferencia entre un tiempo compartido y una membresía vacacional. Es exactamente lo mismo. Lo único que se hizo en los hoteles o desarrollos es cambiarle un poquito el nombre. ¿Qué quiere decir? Al inicio lo mencionaban como tiempo compartido porque se inició en Estados Unidos, y aquí cuando empezaron a tener problemas, pues más bien quejas de que los clientes no podían utilizar la membresía de tiempo compartido, pues dijeron, no, esto no es un tiempo compartido, ahora es una membresía vacacional. Al final del día es lo mismo, porque pagas por adelantado por un servicio que no tienes la idea si vas a recibir. Pagas generalmente, algo que no mencionamos también, es que se paga una anualidad o una cuota anual de renovación, que la mayoría de veces es en dólares, y son mantenimientos anuales durante 10, 20, 30 o muchas veces a perpetuidad. Y esto es un gran problema, porque realmente estás a expensas del tipo de cambio. Puede estar a 20, pero se puede subir a 25 y te lo cobran a ese tipo de cambio, obviamente. Tienes el problema de pagarlo, uses o no la membresía. Entonces realmente es una serie de inconvenientes a la hora de firmar un contrato. Por lo tanto, pues sí hay que tener un poco de prudencia y revisar lo que se está firmando. Es importante también mencionar, Oscar, que el contrato inicia con un precio, pero hay un incremento anual del 5%. Así es. Esto no se menciona, pero cuando ya tienes 3 años, 4 años pagando una membresía que no has usado, pues te das cuenta que has estado pagando un 5% de incremento. No se mencionan, son uno de los datos ocultos que están en el proceso de venta de la membresía, y que es importante que lo sepan con este tipo de videos. Preguntar exactamente todo lo referente al contrato, y sobre todo revisar el contrato, que lo que se hable en ese proceso de venta esté manifestado en el mismo. Sí, es que el tema de lo que tú mencionas vamos básicamente a lo que es la anualidad. Esa anualidad, efectivamente hay desarrollos que la suben un 5, a veces hasta un 10%, y la suben literal como ellos lo consideran. O sea, no hay literal un tema como de haber preguntado a los socios cómo se sienten, porque realmente como firmaron un contrato y firmaron unas reglas operativas del hotel, ahí viene que ellos el hotel puede incrementar este mantenimiento anual como ellos lo consideran. Y hablando de las reglas operativas del club, muchas veces es un libro que a veces les dan y a veces no les dan cuando adquieren una membresía. Algo muy particular que ha sucedido en los últimos años, y hablando específicamente lo que pasó en Acapulco hace unos años, se comunicaban con los clientes para informarles que debían aportar una cantidad extra por los daños que sufrió Acapulco. Sí, por el huracán, ¿no? Exactamente, por el tema del huracán. Es decir, el desarrollo te va a hacer partícipe como socio en las afectaciones, pero no vas a recibir una llamada para un reparto de utilidades o para modificaciones a favor de los socios en los contratos. Esto nos hace pensar que pues actúan a conveniencia, y es importante que se sepa. Sí, la verdad es que la gente piensa que cuando firma un contrato, la mayoría que nos hemos encontrado con Eric aquí en el despacho, piensan que son socios literales del hotel. O sea, ven el hotel bonito, el parque temático que incluye el hotel muy bonito, y piensan que pasaron a ser socios del hotel, cuando la realidad es que la palabra socio está mal infundada, porque realmente no son socios, son deudores. ¿Por qué? Porque los hacen firmar un pagaré. Realmente una persona que compra una membresía no pertenece a la razón social, no lo firmaron ante notario, no tienen dividendos, no tienen acciones. Realmente lo que tienen es una deuda a futuro, muchas veces en parcialidades, y muchas veces las personas las pagan de contado, porque supuestamente les hacen descuentos. Para comprar esta membresía te dicen, ¿sabes qué? Te quito los intereses, pero págamela de contado. Entonces tienen que tener cuidado con esto, porque realmente no son socios, no influyen ustedes para nada en las decisiones de la empresa con la que firmaron. Voy a tratar de explicarles otra cosa. Un desarrollo, vamos a ponerle un nombre, el nombre que ustedes quieran, de los que ubican. Generalmente tenemos desarrollos que tienen hasta 5 razones sociales diferentes. Es una estrategia que utilizan para, a la hora de firmar estos contratos, obviamente sea más difícil cancelarlos. Entonces,
sí se tiene que revisar específicamente cada contrato y con qué razón social se firmó, para ver realmente si existen y si se puede cancelar. Hablando del término socio, muchas veces nos hemos encontrado con que al momento de vender la membresía, literal le dicen al cliente: tú vas a ser dueño de un proporcional de este hotel. Esto va a ser una inversión. Esto es algo para tu familia, esto es algo para el futuro. No está en el contrato. Revisen bien sus contratos y ustedes no tienen ninguna participación en la empresa. Una inversión no se le puede llamar porque este es un pasivo. Mes con mes estás perdiendo una cantidad de dinero por algo que no sabes si lo vas a utilizar o no. Y estas son una de las cuestiones que plantean los vendedores, pues para animar o para incentivar el estatus social del socio, del cliente en potencia, con ese término de que está haciendo algo por su familia. La realidad es que no es así. Sí, la realidad es que yo he tenido casos de que les dicen: ¿sabes qué? Esta villa, esta habitación en específico va a ser tuya y tú la vas a poder rentar inclusive en Airbnb. O si tú no puedes vacacionar en este año en particular, tú se la puedes rentar, nosotros te ayudamos a rentársela a alguien más. Y obviamente es mentira, porque cuando llega ese problema de que no puedes vacacionar, ni la puedes rentar en Airbnb, ni obviamente el desarrollo te la va a rentar para darte el supuesto beneficio. Es mentira, la realidad es que no funciona así. Como bien lo dice Eric, es una deuda, no es más que eso, desgraciadamente, pero a la hora de acceder en estas pláticas de tiempo compartido, pues el vendedor les puede decir N cantidad de mentiras para que accedan a la firma. Pero simplemente, Oscar, mencionar: ¿cómo vas a rentar una semana o una villa para que pueda ser accesible para el público en general? Tendrías que tener mejor precio, pero tú estás pagando una cuota por reservación, pero para sacar el costo real le tienes que sumar un proporcional de lo que te costó el contrato. Y cuando sumas estas dos cantidades te das cuenta que en internet existen mejores ofertas con precios más económicos. Y lo más importante, el público en general, ¿a quién le va a comprar o le va a rentar una villa, Oscar? Sí, le va a salir más caro. No, simplemente se la va a rentar a una agencia de viajes confiable o una plataforma en línea, como las hay muchas, o a una persona que salió de la nada queriendo revender su semana porque ya pagó por ella y porque no la va a utilizar. Esa es la triste realidad de este famoso esquema de reventa de membresías. Número 1, tienen que tener el cliente, y número 2, tendrían que tener un mejor precio a los que existen en el mercado. Y de ninguna de las dos formas la tienen. Sí, porque una agencia de viajes te puede dar mejor precio. O sea, yo les digo siempre a los clientes: yo sin tener cualquier membresía puedo vacacionar al hotel con el que tú compraste sin necesidad de pagar por adelantado esas cantidades que te están cobrando a ti. Promedio van desde 50, 100 mil pesos hasta millones de pesos. Entonces realmente yo reservo directamente el hotel a través de aplicaciones gratuitas, a través de agencias de viajes o llamando directamente al hotel, y aún así yo puedo tener mejor precio del que tiene el cliente. ¿Por qué? Porque yo no estoy pagando por la membresía, no estoy pagando esa cantidad, yo simplemente reservo. Si me gusta el hotel, regreso, y si no me gusta, no vuelvo y me voy a otro hotel el siguiente año que pueda vacacionar. Entonces realmente no hay un beneficio. Esto me hace recordar unas vacaciones que tuve yo hace un par de años en Vallarta. Yo fui a vacacionar a un hotel, vamos a dejarlo así. En ese hotel decidí ir a la plática del tiempo compartido. Después de una hora donde me mostraron las mejores habitaciones, que de hecho eran las más lujosas, me pasaron a la plática en sí. El vendedor en turno me abordó diciéndome que era una propiedad y que iba a tener el mejor precio. Ahí me detuve para preguntarle cuánto vale la membresía del hotel donde me estaba quedando. Lo hice de esta manera porque yo ya tenía un precio por el cual vacacioné a ese destino. El vendedor comenzó ofreciéndome la membresía en 700 mil pesos, Oscar. Okay.
700,000 pesos, ok. Yo le mencioné, es una membresía por cuántos años, las famosas vitalicias. Era una membresía vitalicia por 100 años, siempre y cuando la adquiriera ese día. Ese es un factor en común que te presionan con un supuesto beneficio, pero tienes que decidir en el momento. Vamos a suponer que sean los 700,000 pesos entre 100 años si vacacionas una vez con año. ¿Estás de acuerdo? Sí. Que nos da 7,000 pesos por año. Yo le pregunté al vendedor cuánto me costaría el hecho de pagar la anualidad, a lo que él respondió que me costaba 16,000 pesos. En matemáticas simples, 16,000 pesos más 7,000 nos da 23,000 pesos. Ese es el costo real y cómo se debe de sacar cuando tú piensas vacacionar. Yo le respondí al vendedor que yo había encontrado un paquete para vacacionar por 9,000 pesos. Que cómo yo compraría un producto donde voy a pagar más de lo que pagué directamente en un sitio X, por así decirlo. Me acordé, perdón, ahorita estaba recordando qué hotel es, pero creo que es el hotel del famoso parque temático que tienen 10 años construyéndolo y no acaban. Para no decir nombres. Posterior a esto, el vendedor se levanta, y esto es algo muy, muy incomún, cuando ellos no pueden obtener el objetivo, se levantan y llega un segundo vendedor. Sí, a tratar de forzarte, ¿no? A tratar de forzarte o con supuestos beneficios. O a lo mejor un poquito más de experiencia, ¿no? También puede ser. Vamos a llamarlo segundo vendedor. El segundo vendedor comenzó mencionando que de 700,000 él me podía bajar la membresía a 300,000. Volvimos a sacar la misma matemática y resulta que sigo pagando más simplemente por la cuota de mantenimiento, que son 16,000 pesos por año. La cuota de reservación. La cuota de reservación, como viene en el contrato establecido. A lo que el vendedor se levanta y media hora después llega el vendedor final. El vendedor final, al mencionarle que yo había vacacionado por un precio mucho menor, terminó diciéndome que si quería la membresía gratis. Después de 2 horas, este es un caso totalmente real, después de 2 horas donde no me pudieron convencer, una membresía de 700,000 pesos vitalicia, me la dejaban gratis, a lo que yo respondí: ¿por qué tendría que comprar una membresía cuando tengo un costo de 16,000 pesos de cuota de mantenimiento o de anualidad? Y cuando salió el 9. Cuando yo puedo vacacionar por mucho menos. Sí, obviamente cabe aclarar que lo que recuerdo es que obviamente este hotel no tiene todo incluido, por eso la reservación estaba barato y era una promoción también. Digo, 9,000 pesos, porque la gente va a decir, ¿dónde vacacionaste por 9,000? Pero sí existe, ¿eh? Sí existe, y por lo que me habías platicado, o sea, es una promoción especial, pero por las matemáticas que tú sacas son exactas. O sea, no, si tú te pones a sacar esos números de cualquier membresía que te vendan, la realidad es que ninguna va a funcionar, por más bonito que te la pinten, como en tu caso. Y la realidad es de que, como bien lo mencionas, Oscar, sí fue una promoción, es real, esto no va a pasar siempre, pero no hay necesidad de casarse a un solo destino. Puedes buscar opciones en diferentes desarrollos y puedes encontrar promociones en diferentes desarrollos sin necesidad de estar a una membresía. Después de mencionarle esto a los vendedores, literal, se levantó sin despedirse y se terminó la plática. Sí, me imagino. Lo hiciste perder 3-4 horas de cuando podía venderle a alguien más otra membresía. La realidad es que tenemos más o menos un promedio, y de cada 10 personas yo creo que estas personas les venden a 8. Realmente 1 o 2 son las personas que se pueden zafar de alguna u otra manera. Los presionan con los hijos, los presionan con todo lo que les hemos platicado, y las presiones no paran. O sea, de inicio a fin es un tema de presión, como lo dice Eric. Obviamente pues él está con el conocimiento fresco por lo que hacemos aquí diario, pero una persona normal que vacaciona su primera vez a Vallarta, que tengo casos, o en Cancún, pues la realidad es que los convencen de una manera con regalos. Y algo que hay que tener bien, ahora sí que bien especificado, es todo lo que suena a regalos y todo lo que suena a que todo es muy bonito y a que voy a ganar, la realidad, o a gratis, perdón, la realidad es que de gratis
De gratis no lleva nada. Viene condicionado. Exacto. Viene condicionado número 1 a acudir a esta famoso desayuno, que posteriormente es el proceso de venta. Muchos clientes me preguntan, entonces, ni siquiera pararme, ustedes pueden ir al desayuno, Claro. pero ustedes están en su derecho de adquirir o no un producto. Sí, yo tengo, ahorita el desayuno, tengo un conocido que me dice, yo he ido a 4 desayunos, pero yo ya sé lo que me quieren vender. Entonces realmente el desayuno va condicionado, para que lo entiendan, generalmente cuando tú vas referido por alguien más. Vamos a poner un hotel de nombre X y hay una persona que te refirió a ti, te obligan a ir a ese desayuno porque supuestamente te hacen un descuento para tú reservar la noche, entonces, o las noches que tienes. Entonces casi siempre va condicionado a 90 minutos de plática. Entonces este conocido que tengo yo, pues dice, yo voy a los desayunos, yo no firmo nada, obtengo mi descuento y me voy al hotel. Hay gente que sí lo hace y le funciona. La idea es que si vas, si no estás convencido, pues la realidad es que no debes de firmar. Pues agradecerles el tiempo que se tomaron para escuchar este video, tanto a Oscar como a un servidor, Eric. Los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales, van a estar señaladas en los comentarios, y también a que participen. Es importante que nos escriban las dudas que pudieran tener. Sí, así como las historias que nos puedan compartir. Las dudas, como dice Eric, se las podemos responder en otro video o ahí mismo en la publicación que nos aparezca. Nos pueden llamar, nuestras líneas telefónicas están disponibles. Generalmente nos pueden contactar, como bien dice Eric, en todas las redes sociales y por llamada directa. Si tienen una membresía, si tienen un familiar que conozcan que tenga una membresía, si les sirve este video para no caer, perfecto. Si ya cayeron, podemos ayudarlos, claro que sí, somos expertos en la materia, tenemos 100% de opiniones positivas en todas las redes sociales y con gusto los podemos apoyar. Y recordarles que, y hago mucho hincapié, la primera asesoría no genera honorarios. ¿Tienen alguna duda si es conveniente o no para ustedes? Nosotros les podemos ayudar revisando su contrato y escuchando su experiencia con el desarrollo. Gracias.